Sincronización y regulación de la recubridora. Clase número 1. Sincronización de los ajustes con el garfio. Segunda parte. Colocación del garfio en el portagarfio. Cuando el portagarfio no está bien sincronizado, puede originar una serie de problemas como la rotura de agujas, el despunte de ellas y hasta el deterioro de las telas que se está cosiendo. En este caso, para corregir las fallas, se realiza lo siguiente. Se retira el garfio. Se coloca el garfio en el portagarfio A, procurando que el chaflán coincida con el tornillo B que lo sujeta. Enseguida, se ajusta el tornillo. Finalmente, con la mano, se mueve para comprobar que el garfio no tenga juego, concluyendo de esta manera con la primera regulación. Sincronización entre el garfio y las agujas. La distancia entre el garfio y las agujas debe ser igual tanto en su movimiento de avance, cuando el garfio cruza por la parte posterior de las agujas, así como en el retorno, cuando el garfio cruza por la parte delantera de las agujas. En el caso que no esté bien sincronizado, puede generar la rotura de agujas, el despunte de ellas. Para evitar ello, se sincroniza de la siguiente manera. Con la llave hexagonal de 4 milímetros, se retira la tapa superior. Con llave hexagonal de 3 milímetros, se afloja los tornillos del piñón de la faja de sincronización del eje principal. En algunos casos, se puede utilizar un destornillador plano. Al quedar suelto el piñón, manualmente se regula la volante. Puede ser hacia adelante o atrás hasta obtener la medida. La distancia es 1,5 milímetros. Después, se sujeta la volante y con la llave hexagonal se ajusta los prisioneros. Finalmente, con el calibrador se comprueba la medida. Para concluir, se colocan las tapas y se aseguran los tornillos. Distancia entre el garfio y las agujas. La verificación se realiza cuando la barra de aguja se encuentra en su punto muerto inferior y el garfio está todo hacia la derecha. La separación entre ambos debe ser 6,5 milímetros. En el caso que la medida no sea la correcta, se realiza lo siguiente. La barra de la aguja se baja hasta su punto muerto inferior. Con llave hexagonal de 4 milímetros se afloja el tornillo o prisionero del portagarfio. Se mueve el portagarfio hacia la derecha o izquierda hasta obtener la distancia de 6,5 milímetros. Con el calibrador se mide la distancia de 6,5 milímetros desde la punta del garfio hasta la aguja del centro. Enseguida se ajusta el tornillo o prisionero del portagarfio. Finalmente, se verifica la medida, concluyendo así la regulación. Altura de la barra de agujas. Cuando las agujas están desalineadas con respecto a la placa de la aguja, puede originar el choque o roce de la punta del garfio con las agujas, produciéndose la rotura o doblado de ellas. También ocasionar la rotura o despunte de la aguja. Puede deteriorarse la tela que se está cosiendo. En este caso, se regula de la siguiente manera. Con llave hexagonal de 4 milímetros, se saca los tornillos de la tapa del brazo y se retira. Manualmente, se mueve la volante hasta que la punta del garfio llegue al centro de la aguja izquierda. Con destornillador plano, se afloja el tornillo que sujeta a la abrazadera la barra de aguja, evitando dañar la cabeza del tornillo. Enseguida, se mide la separación, desde la punta del garfio
hasta la parte superior del ojo de la aguja izquierda debe ser de 1 a 1,5 milímetros. Si la distancia no es la correcta, se mueve la barra de la aguja hacia arriba o abajo, hasta llegar a la medida indicada. Se ajusta el tornillo de la abrazadera suavemente, evitando que varíe la medida. Se verifica la medida indicada. Finalmente, se coloca la tapa del brazo del cabezal, concluyendo así con la regulación. Separación entre el garfio y las agujas. Cuando está mal regulado la medida entre el garfio y las agujas, no va a coincidir durante el movimiento. Esto se verifica de la siguiente manera. Durante el movimiento, las agujas deben estar alineadas con los agujeros de la placa de aguja. El tornillo del portagarfio debe estar en la posición correcta, en el chaflán del eje del garfio. Finalmente, se verifica que el movimiento elíptico del garfio sea correcto. Regulación del movimiento elíptico del garfio. Cuando se está trabajando con máquinas de 3 agujas y no está bien regulada, se realiza lo siguiente. Se retira la tapa superior de la base del cabezal, así como la tapa posterior de la base del cabezal. Se mide la separación entre el garfio y las agujas de la siguiente manera. Para medir la aguja derecha, se coloca la punta del garfio al centro de la aguja. En esta parte, la separación debe ser 0 décimas. Para verificar, se empuja la aguja hacia atrás. No debe existir juego. Enseguida, se avanza el garfio hacia la aguja del centro. Se coloca la punta del garfio centrando con el agujero de la aguja. Se empuja ligeramente la aguja hacia atrás. En este momento, la aguja debe tener un juego aproximadamente de 1 décima. Se continúa moviendo la aguja hacia la izquierda y se coloca en el centro de la misma. Después, se empuja hacia atrás. El juego debe ser mayor que la anterior, de 1,5 a 2 décimas aproximadamente. En el caso que no tuviese las medidas indicadas anteriormente, se regula de la siguiente manera. Con la llave hexagonal de 2,5 milímetros, se afloja los prisioneros B1 y B2 del excéntrico A. Para regular, se mueve el excéntrico A hacia atrás o adelante hasta conseguir la medida. Al lograr la regulación, la línea del excéntrico debe quedar en el centro de la línea de la bocina derecha. En el caso que no esté alineado, con el martillo de baquelita y destornillador, se da ligeros golpes en la ranura del excéntrico hasta lograr centrarlo. Se ajusta los prisioneros o tornillos B1 y B2 del excéntrico. Finalmente, se comprueba midiendo la distancia de cada una de las agujas en la forma antes indicada. Cuando se realizan las regulaciones del excéntrico, se puede variar máximo 1 milímetro hacia adelante o atrás. Si las variaciones son mayores a 1 milímetro, puede tenerse como resultado saltos de puntadas durante la costura. Flexión de las agujas. Se considera como flexión a todo aquello que no conserva la línea vertical en el momento que las agujas descienden y el garfio se mueve hacia la derecha o izquierda por detrás del garfio. Cuando la calibración no está bien regulada, se corrige de la siguiente manera. Se retira la tapa posterior de la base del cabezal. Después, se verifica la separación
entre la aguja izquierda y el garfio. Si la medida no coincide, se afloja la tuerca de fijación con la llave mixta de 10 milímetros y se mueve el tornillo hacia arriba o abajo hasta obtener la medida necesaria. Enseguida, se ajusta la tuerca de fijación. Finalmente, se verifica la medida. Si no se tienen en cuenta las medidas, se pueden romper o doblar porque hay mucho contacto entre el garfio y las agujas. En el caso que varíe la medida, puede ocasionar saltos de puntada. Realicemos la práctica con el instructor. Sincronización y regulación de la recubridora. Clase número 2. Los guardaagujas. Primera parte. Posición del guardaagujas posterior. Cuando la posición del guardaaguja posterior no está bien regulada, se realiza los siguientes ajustes. Se coloca la barra de aguja en su punto muerto inferior. Con las llaves hexagonales de 2 y 4 milímetros, se afloja los tornillos B y C. Enseguida, se alinea el borde A del guardaaguja con el ojo de la aguja derecha. Después, se regula la separación de 0,3 a 0,4 milímetros con la aguja derecha y de 0,6 a 0,7 milímetros con la aguja izquierda. A continuación, se verifica la posición del guardaaguja. Cuando el garfio se mueve hacia la izquierda y la punta del garfio llega al centro de la aguja derecha, en este momento, la separación entre la aguja y el guardaaguja debe ser 0 milímetros. La separación entre la aguja izquierda y el guardaaguja posterior debe ser de 0,15 a 0,2 milímetros. Finalmente, se ajusta los tornillos. Cuando se trabaja sin tener en cuenta esta regulación, se corre el riesgo que el garfio choque con las agujas, produciéndose el despunte del garfio. La rotura del hilo se debe a que existe una fricción entre aguja y el guardaaguja. Posición del guardaagujas delantero. Cuando el garfio se mueve hacia la izquierda y su punta llega al centro de la aguja izquierda, en este momento la separación entre las agujas y el guardaagujas delantero debe ser de 0 a 0,5 milímetros. Si no está la medida, se regula de la siguiente manera.
Se mueve la volante hasta que la punta del garfio llegue al centro de la aguja izquierda. Con destornillador plano, aflojar el tornillo B. Después, se posiciona el guardaagujas manteniendo una separación de 0 a 0,5 milímetros. Finalmente, se ajusta el tornillo B, procurando no variar la medida. Se comprueba realizando una ligera presión hacia adelante a la aguja izquierda. Si no está bien regulado, se puede producir salto de puntadas cuando se cose las partes gruesas. Clase número 2. Regulación y sincronización del engarzador. Segunda parte. Es un aditamento externo de la recubridora que sirve para entrelazar su hilo con los hilos de las agujas, formando el adorno superior de la costura, que va colocado al costado derecho de la barra de agujas. Posición del engarzador. La altura normal del engarzador es de 9 a 11 milímetros por encima del nivel de la placa de aguja. En caso que no esté regulado adecuadamente, puede ser porque no tiene la altura adecuada. La separación entre el engarzador y las agujas no es la correcta. El tiempo de sincronización no es la debida entre el movimiento del engarzador y la bajada de las agujas. En estos casos, se realiza lo siguiente. Con la llave hexagonal de 3 milímetros, se afloja el tornillo B de la abrazadera. Se mueve el engarzador hasta obtener la altura. Después, se ajusta levemente el tornillo para realizar la siguiente regulación. Se gira la volante en sentido horario hasta que la punta del gancho del engarzador llegue al centro de la aguja izquierda. Después, se verifica la separación de 0,3 a 0,8 milímetros. A continuación, se gira la volante en sentido horario hasta que el engarzador llegue a su máxima posición a la izquierda. Se ajusta el tornillo B definitivamente. Se afloja el tornillo C para verificar la distancia de 4,5 a 5,5 milímetros desde el centro de la aguja hasta la punta del gancho del engarzador. Se ajusta el tornillo C. Se retira la tapa superior. Se retira el recipiente del visor de aceite. Con llave corona de 10 milímetros se afloja la tuerca D. Si fuese necesario, se mueve el eje del enganche sobre la ranura de la palanca, hacia atrás para aumentar el recorrido, hacia adelante para disminuir el recorrido. Finalmente, se ajusta la tuerca D. Posición de los guía hilos del engarzador. Cuando los guía hilos del engarzador no están bien posicionados, se realiza lo siguiente. Se mueve la volante en sentido horario hasta que el engarzador llegue a su máxima posición en el lado derecho. Con llave hexagonal de 3 milímetros se afloja los tornillos A. Se posiciona el guía hilo D hasta que la punta del gancho del engarzador llegue al centro de la ranura del guía hilo. Se ajusta los tornillos A levemente. Después, se gira la volante hasta que la barra de la aguja llegue a su punto muerto inferior. Se mueve el guía hilo D
hasta que tenga 1 milímetro de separación con la parte inferior del guía hilo B. En esta posición, el centro del ojo del guía hilo B y la punta de la ranura del guía hilo D deben estar alineados. Finalmente, se ajusta los tornillos A. Sincronización del engarzador. Para regular, se realiza lo siguiente. Con llave hexagonal de 4 milímetros, se saca los tornillos y se retira la tapa superior del cabezal y el recipiente del visor de aceite. Con la llave hexagonal de 2,5 milímetros, se afloja los tornillos de fijación A del excéntrico. Se mueve el excéntrico hacia adelante o atrás hasta conseguir la posición necesaria. Al mover hacia adelante en dirección F, se retrasa la sincronización y al mover hacia atrás en dirección E, se adelanta la sincronización. Al momento de colocar el excéntrico, se debe tener en cuenta que el punto que está al centro coincida con la raya de la bocina que está a su costado. Después de alinear, se ajustan los tornillos. Realicemos la práctica con el instructor. Sincronización y regulación de la recubridora. Clase número 3. Regulación del impelente delantero, posterior y longitud de puntada. Primera parte. Regulación de la altura. Para regular la altura de los impelentes, se realiza lo siguiente. Se coloca la barra de aguja en su punto muerto superior. Con destornillador plano, se afloja el tornillo de fijación que tiene en su base cada impelente. Se sube o baja los impelentes hasta obtener la altura de 1 a 1,2 milímetros, distancia considerada desde la punta de los dientes del impelente hasta el nivel de la placa de aguja. Después de obtener la altura, se ajusta los tornillos de fijación de cada uno de los impelentes.
Regulación del nivel de los impelentes. Con llave hexagonal de 3 milímetros, se afloja los tornillos y se saca la tapa posterior de la base del cabezal. Se afloja el tornillo de fijación D con la llave hexagonal de 3 milímetros. El acceso a este tornillo es a través del agujero C. Con un destornillador plano, se mueve el excéntrico F hasta obtener el nivel correcto. Finalmente, se ajusta el tornillo D. Si la recubridora no está bien regulada, puede ocasionar mal arrastre de la tela durante la costura, retención de la tela en los desniveles de costura. Cuando la máquina está trabajando a máxima velocidad, disminuye la longitud de puntada en los tramos confeccionados. Regulación de la longitud de la puntada. La regulación de la longitud de puntada lo realiza generalmente el operario, antes de empezar una operación y de acuerdo a la tela a trabajar. Para poder ver el rebaje en el regulador de puntada, se realiza lo siguiente. Se retira la base de la placa de aguja. Después, con la llave hexagonal de 2,5 milímetros, se retira la base del pulsador. En esta ranura se encuentra el eje que ingresa al regulador de puntada, quedando firme según el tamaño de puntada. La marca de bronce ubicada en la parte lateral de la volante es la que se toma como referencia para alargar la puntada. Cuando el botón pulsador ha encajado en el rebaje del excéntrico, sin soltar el botón, se mueve la polea para adelante o para atrás, en el caso que se desee agrandar o achicar la puntada. Regulación del alimentador del diferencial. Para regular el diferencial, se realiza lo siguiente. Manualmente, se afloja la perilla A y se mueve la palanca B, hacia arriba o abajo hasta obtener el fruncido, ondulado o estirado necesario. Después de obtener la regulación necesaria, se ajusta la perilla. Para comprobar si se ha corregido, se realiza pruebas de costura. Realicemos la práctica con el instructor. Clase número 3. Regulación del prensatela. Segunda parte. Posición del prensatela. Para regular la posición correcta del prensatela, con destornillador plano, se afloja el tornillo A de la abrazadera del prensatela. Después, se mueve hacia la derecha o izquierda, procurando que las agujas queden centradas en los agujeros del prensatela. Se puede comprobar visualmente. Finalmente, se ajusta el tornillo A de la abrazadera. Altura del prensatela. Para regular la altura del prensatela, se debe tener en cuenta la posición del engarzador, ya que es la base para realizar la regulación. Para ello, realizamos los siguientes pasos. Con la llave mixta de 10 milímetros, se afloja la tuerca de seguridad C, ubicado en la parte posterior de la máquina, bajo la palanca de levantar el prensatela. Con el destornillador plano,
se gira el tornillo regulador B hacia la derecha hasta obtener la distancia deseada, logrando aumentar la elevación del prensatela. Se pisa el pedal para elevar el prensatela. En esta posición se mide la altura. Debe ser 7 milímetros desde el nivel de la placa de aguja hasta la parte inferior del prensatela. Después de verificar la medida, se presiona el tornillo del regulador con el destornillador para evitar que se mueva y varíe la medida. Con la llave mixta de 10 milímetros se ajusta la tuerca de seguridad. Finalmente, se vuelve a verificar la medida. Realicemos la práctica con el instructor. Sincronización y regulación de la recubridora. Clase número 4. Regulaciones de costura. Posición del guiahilos del depósito de silicona. Para regular la posición correcta se realiza lo siguiente. Con llave hexagonal de 3 milímetros se afloja el tornillo A. Luego, se sube o se baja el guía hilo hasta obtener la distancia de 15 a 20 milímetros. La distancia se considera desde el centro del tornillo A hasta el centro de los agujeros del guía hilos B. Con el calibrador se verifica la distancia. Finalmente, se ajusta el tornillo A. Regulación del tirahilo de la aguja. Para regular la posición correcta del tirahilo de la aguja, se realizan dos regulaciones. Primero, regulación del nivel. Se gira la volante y se coloca la barra de la aguja en su punto muerto inferior. Con la llave hexagonal de 4 milímetros se afloja el tornillo D de la abrazadera. Enseguida, se baja o sube el guía hilo hasta ubicarlo en posición horizontal. Esta regulación se realiza visualmente. Finalmente, se ajusta el tornillo D. Segundo, regulación de la distancia. Para regular la distancia, se realiza lo siguiente. Con llave hexagonal de 2,5 milímetros, se afloja los tornillos B y C. Se mueve el guía hilo del tirahilo hacia la derecha o izquierda hasta obtener una distancia de 55 milímetros, desde el filo del guía hilos hasta el centro del tornillo B. Después, se verifica la medida. Finalmente, se ajusta los tornillos B y C. Regulador del tirahilo de la aguja. Para obtener su posición correcta, se realiza lo siguiente.
Con llave hexagonal de 4 milímetros, se saca los tornillos y se retira la tapa superior del cabezal. Se retira el recipiente del visor de aceite. Con la llave hexagonal de 5 milímetros se afloja el tornillo A de la abrazadera del impulsador. Estando flojo el tornillo, se puede alejar o acercar el impulsador hasta obtener la medida necesaria. La distancia se considera desde la cara del collar hasta la abrazadera. Es 5,5 milímetros. Después de ubicar la medida, se ajusta el tornillo A. El soporte de hilo de la aguja. Para ubicar en su posición correcta del soporte, se realiza lo siguiente. Se gira la volante hasta que la barra de la aguja esté en su punto muerto inferior. Con llave hexagonal de 3 milímetros, se afloja el tornillo C. Después, se sube o baja el soporte hasta que la parte superior del soporte del hilo de la aguja quede alineada con el centro de los agujeros del guía hilo A de la barra de la aguja. Finalmente, se ajusta el tornillo C. Ubicación del pretensor de hilos de la aguja. La ubicación normal del pretensor de hilos, en algunos modelos de recubridoras, está colocado directamente en el portagujas. Tira hilo y guía hilo del engarzador. Para colocar en su posición correcta, se realiza lo siguiente. Se gira la volante hasta que la barra de la aguja esté en su punto muerto superior. Con llave hexagonal de 3 milímetros, se afloja los tornillos B. Se sube o baja el guía hilo F del engarzador hasta que los agujeros estén alineados con la parte inferior de la ranura del tirahilo A del engarzador. Se ajusta los tornillos B. Finalmente, se verifica la posición del guía hilo. Posición de los guía hilo del excéntrico tirahilo del garfio. Para ubicar la posición, se realiza lo siguiente. Con destornillador plano, se afloja los tornillos de cada guía hilo. Se mueve los guía hilos hacia atrás o adelante hasta que los agujeros de los guía hilos estén alineados con la X de la placa guía E. Se ajusta los tornillos de cada guía hilo. Finalmente, se verifica la posición correcta. Excéntrico tirahilo del garfio. Para ubicar en su posición normal, se realiza lo siguiente. Se gira la polea en sentido horario hasta colocar la barra de aguja en posición descendente y que la aguja izquierda sobrepase de 0,5 a 1 milímetro por debajo de la punta del garfio. Enseguida, con llave hexagonal de 2,5 milímetros, se afloja los tornillos A del excéntrico tirahilo B. En algunos modelos tienen un solo tornillo. Después, se mueve el excéntrico hacia adelante o atrás, hasta que el hilo del garfio esté en su punto muerto superior sobre el excéntrico tirahilo. Se ajusta los tornillos A. Antes de concluir, se verifica su posición correcta. Altura de la placa guía.
Para ubicar en la altura correcta, se realiza lo siguiente. Con llave hexagonal de 2,5 milímetros, se afloja el tornillo C. Se sube o baja la placa guía hasta obtener la distancia de 4 a 5 milímetros, desde la superficie de la placa de soporte que está en la parte inferior de la placa guía. Después, se verifica la medida. Finalmente, se ajusta el tornillo C. Realicemos la práctica con el instructor. Sincronización y regulación de la recubridora. Clase número 5. Primera parte. La faja de sincronización. Cambio de la faja de sincronización. Para sacar las piezas de la máquina se realiza de la siguiente manera. Se retira la tapa superior del depósito de aceite. Se afloja los tornillos de fijación A de la conexión del eje superior. Se gira suavemente. Con la mano se saca la polea hacia la derecha. Se afloja los tornillos J y se retira la polea I. Se saca los tornillos F para retirar la brida E. Se afloja los tornillos C y se retira el cojinete D. Enseguida, se retira la faja K a través de la base de la máquina. Cambio de la faja de sincronización. Se coloca la nueva faja en la polea de sincronización sobre el eje inferior. Al colocar la faja, se debe tener cuidado que quede colocado sobre el piñón. A continuación, realizando una ligera presión, se coloca el cojinete D. Se ajusta los tornillos. Después, se coloca la brida E. Se asegura con los tornillos. Enseguida, se coloca la polea I, teniendo cuidado que el agujero donde va el tornillo coincida con el chaflán del eje inferior. Se asegura los tornillos de fijación. Se coloca el eje superior pasándolo a través de la faja.
Se gira la polea hasta que el garfio esté en su posición todo a la derecha. Se ajusta los tornillos A en la conexión del eje superior. Finalmente, se verifica la sincronización del garfio con las agujas. Clase número 5. Segunda parte. Sistema de lubricación. Cambio del filtro de aceite. El cambio del aceite en la máquina se realiza según el tipo de trabajo que se va a realizar. Se retira el tapón de jeve. Se introduce un embudo en el orificio y se agrega el aceite apropiado hasta que el nivel de aceite llegue entre H y L, que es el indicador del nivel de aceite. Luego, se coloca el tapón de jeve. Cambio del filtro de aceite. Para sacar el filtro de aceite, se realiza lo siguiente. Se afloja los tornillos de la tapa. Se retira la tapa. Después, se saca el filtro en forma suave, evitando dañarlo. Se lava con benzina o gasolina y se seca con presión de aire. Después, para colocar, se centra y se empuja ligeramente para ubicar en su lugar. Finalmente, se coloca la tapa y los tornillos. Realicemos la práctica con el instructor.